Hola, una disculpa que se trabó el internet. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Hola, estimada licenciada, ya estamos transmitiendo en vivo. Nos vemos a la una, por favor. Claro que sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia,
Les doy la más cálida bienvenida a la nueva temporada del ciclo de sesiones de su foro Viernes de Derechos Humanos. Es un honor contar con su presencia en la 16ª temporada, donde continuamos con el firme compromiso de abordar los temas más relevantes y urgentes en materia de derechos humanos. El día de hoy desarrollaremos un tema intitulado Crímenes de odio a la comunidad LGBT en el estado de Guanajuato. ¿Es Guanajuato un lugar seguro para personas pertenecientes a la población de diversidad sexual? El cual será impartido por la destacada licenciada Karen Grisel López Becerra. A continuación, voy a dar lectura a una breve semblanza de su hoja de vida. La licenciada Karen Grisel López Becerra es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle Bajío y candidata a obtener el grado de maestra en Gestión de Desarrollo y Gobierno por la Universidad de Guanajuato. Ha impartido la Cátedra de Derecho Ambiental en la Barra Nacional de Abogados, así como en la Universidad de Guanajuato en el Diplomado de la Nueva Gestión Pública. Se ha desempeñado en instancias de Procuración de Justicia, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Guanajuato, Fiscalía General de la República y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y actualmente es abogada en la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en el municipio de Nuevo León, Guanajuato. Ha colaborado con ONGs internacionales en la gestión de proyectos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres y la diversidad sexual. Ha sido representante de México en múltiples congresos y encuentros académicos, tales como Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Bélgica, Colombia y Costa Rica. Los invitamos a participar entonces activamente enviándonos sus dudas o comentarios a través de nuestro chat en Facebook. Y sin más preámbulos, damos la más cordial bienvenida a la licenciada Karen Grisel López Becerra. Bienvenida nuevamente, estimada licenciada. Puede iniciar con su participación. Muchísimas gracias, Neidali. Agradezco mucho tu presentación y agradezco a todos los que están ahorita conectados vía Facebook Live. Agradezco también la invitación al doctor Alfonso Martínez Lascano y pues agradezco a todos los interesados en estudiar y en formar parte en estos espacios tan nutritivos donde dialogamos sobre derechos humanos. Antes de iniciar mi presentación, me gustaría que a quienes nos escuchan hicieran un muy breve ejercicio en el cual ustedes imagínense caminando, realizando cualquier actividad cotidiana y sin ningún otro motivo aparente por parte de una persona desconocida, alguien te insulta, alguien se burla de ti, alguien te puede negar un servicio. Suena un poco absurdo, suena un poco surreal, pero esa es la realidad que muchas personas que forman parte de la comunidad LGBTI sufren en su vida cotidiana. Entonces, una vez empatizando con lo que puede llegar a experimentar una comunidad aquí en México, pues vamos a entender la importancia de por qué se debe de generar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de la comunidad LGBT. Sin más preámbulo, voy a presentar, preparé una presentación, el cual con todo gusto, dice alguien más está compartiendo. Si me permiten compartir, por favor, Neidali. Claro que sí, estimada licenciada, puede compartir, por favor. Mil gracias. Si me indicas, por favor, Neidali, si se visualiza ya mi pantalla. Es una presentación en Canva. Sí, licenciada, sí se puede ver. Genial. Continuamos. Por favor, Para, gracias. Gracias. Para entender también
una base, y para tener una base conceptual de este tema, vale la pena retomar conceptos como qué es el crimen de odio, particularmente qué es la LGBT-fobia, cómo se encuentra a nivel nacional esta situación y cómo se encuentra Guanajuato, entidad de la que yo soy oriunda, y así como la participación de la sociedad civil organizada. Vamos a definir el crimen de odio como un delito cometido que es motivado por un prejuicio respecto a que la víctima pertenece a un grupo específico, ya sea por su raza, nacionalidad, por su orientación sexual, por su género e incluso por las creencias religiosas o espirituales que profese. Los crímenes de odio también tienen un objetivo muy particular, que es causar daño tanto físico, pero también psicológico. Eh, Vamos a encontrar como una muestra muy latente en los homicidios por causas de crimen de odio, que hay particularidades muy precisas, como que están expuestos en vía pública, que también se encuentran maniatados, que se encuentran desnudos los cuerpos o que se encuentran envueltos en la bandera del orgullo. Eso es una constante que lamentablemente se ha encontrado cuando se llegan a cometer este tipo de homicidios infundados por prejuicios, por odios. Durante el 2025, que no ha transcurrido más de 24 días, estos son los nombres, estos son los rostros de quienes ya han sido víctimas de un crimen de odio. Si bien los primeros dos nombres es un profesor, Ediel, Ariadna y Daniel. Eh, en las investigaciones como tal no se especifica que fue por motivo de su orientación sexual. Sin embargo, estas tres víctimas comparten algo muy particular. Son defensores de derechos humanos, fueron defensores de derechos humanos, formaron parte de colectivos que promueven y defienden los derechos de la comunidad LGBT, y sus cuerpos fueron encontrados bajo signos de tortura, desnudos y cerca de hoteles. Estos elementos realizan una configuración de que el victimario, precisamente uno de sus motivos para haber realizado este homicidio, pues era también exhibir que la víctima pues formaba parte de los colectivos defensores de derechos LGBT. Pero bueno, tenemos tanto el profesor de mi izquierda a derecha, las primeras dos víctimas del estado de Veracruz, y Daniel del estado de Guanajuato, del municipio de Salvatierra. En México únicamente 12 entidades tienen tipificadas las agresiones que están motivadas por la orientación sexual, por el odio a la orientación sexual de la víctima. Algunas de estas entidades son Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes. No vemos a Guanajuato, siendo incluso uno de los estados pues más letales con mayor número de agresiones a personas LGBT, y aún no se ha tipificado esta modalidad del delito en el Código Penal de Guanajuato. Y dentro de los crímenes de odio, de todas las modalidades, como ya mencioné desde un inicio, pues un crimen de odio puede ser motivado por el tema de la raza, nacionalidad, género, etcétera, pero por la orientación sexual lo vamos a denominar LGBT-fobia. Viene la fobia, que es un miedo, un terror
a la comunidad LGBT. Pero no solo es un miedo, si solo se quedara en una actitud pasiva, que todos reprochable, que alguien únicamente pues simplemente repruebe y rechace a las personas, pero también está esta parte activa de la acción que es realizar actitudes hostiles o mantener un odio irracional a toda persona no heterosexual. No heterosexual significa una persona que sea bisexual, que sea lesbiana, gay, transexual, queer, intersexual, etcétera. Todo lo que no sea heterosexual y que tenga eh, eh, agresiones y actitudes hostiles, pues va a representar una LGBT-fobia. En el contexto nacional, tenemos un informe muy interesante de la organización civil Letra S, que, bueno, Letra S forma parte de un colectivo que también informan y reportan al Observatorio Nacional de Crímenes Cometidos contra Personas LGBT, pero Letra S, por sí mismo, cada año tiene un informe. Bueno, este es el más reciente, el 2024 no ha sido todavía publicado. Recordemos que, bueno, a diferencia de otras encuestas, de otros resultados e informes, pues estas organizaciones pues tienen que operar con recursos particulares, fondearse a lo mejor de manera particular, pues esto de acceder a estos fondos muchas veces es más complicado de lo que parece. Entonces, lo comento porque, bueno, he formado parte de algunas asociaciones eh, eh, no gubernamentales, entonces esto es lo que sucede. Para poder reactivar algunos proyectos, pues se debe de acceder a fondos. Y pues bueno, de todos modos, pues tenemos la letra S, nos aporta este informe, que es la violencia LGBTfóbica en México ocurrida, documentada durante el 2023. Y en este informe tenemos datos pues muy, muy relevantes, en el cual, pues bueno, se tuvieron registrados 66 homicidios de personas LGBTI en el país. Sin embargo, recordemos que en muchos casos, pues existen subregistros y existen también, pues otra manera en la que se puede tipificar estos homicidios o clasificarlos. Entonces, se estima que entonces ocurrieron, de acuerdo con el informe de Letra S, 150 homicidios durante el año 2023. También advierte este informe que el 65% de las víctimas corresponderán a mujeres trans. Del 32 entidades del país, al menos 23 de ellas, se registró un asesinato de una o varias personas LGBT. Principalmente Veracruz y Guanajuato durante el 2023, y resulta incluso, si bien curioso y coincidente, pues totalmente justificado que durante el primer mes de este año, desde la presente anualidad, pues Veracruz y Guanajuato ya tienen un registro de un crimen de odio. Y bueno, si nos vamos a la investigación por parte de las fiscalías de estos delitos, vamos a encontrar que solo existen 4 agencias especializadas en investigación de delitos originados por la preferencia sexual de las víctimas, las cuales son Chihuahua, Ciudad de México, Puebla y Jalisco. Son quienes únicamente tienen agencias especializadas que pues van a desarrollar también pues política criminal para pues atender a las víctimas de estos delitos. También este informe nos muestra información como que el 16% de las víctimas a nivel nacional corresponde a gays, el 4% lesbianas, 1% hombre trans, 43% mujeres trans, MUXE, recordemos que son mujeres trans, pero con un origen étnico oaxaqueño, eh, una víctima MUXE,
y otro perteneciente a otro acrónimo de la letra, a otra letra del acrónimo LGBT, pues va a ser una otra víctima, ¿no? Los lugares en donde concurren los delitos, pues el 85% es en vía pública, en zona urbana. Perdón, en zonas urbanas, el 35% en vías públicas, el 27% al interior de sus domicilios y el 15% en espacios rurales o con un grado de marginación urbana. Tomemos en cuenta también si alguien pues es estudioso de la cartografía y también del desarrollo territorial en las entidades, que pues cada vez más la mancha urbana se ha extendido en las entidades. Entonces, pues prácticamente hablamos que un gran porcentaje de estos delitos pues ocurrieron en zonas urbanas. Em, y algo muy interesante que yo les mencionaba, eh, en la diapositiva anterior, es que si bien solo cuatro entidades tienen agencias especializadas en sus fiscalías, pues algunos de los elementos para investigar estos delitos que lo consideran es que, pues, estas personas víctimas tuvieron un nexo con el crimen organizado o tuvieron un nexo o se tipifica también como feminicidio en el caso de las mujeres trans asesinadas. Entonces, es importante también, así como existe un cuestionario en donde se han establecido cuáles son los elementos para establecer si un homicidio doloso fue o no un feminicidio, pues también si un homicidio doloso de una persona que pertenece a la comunidad LGBT, pues también se impulsó, se derivó esta comisión del homicidio doloso por la orientación sexual. Es importante también, pues, analizar el tipo penal desde la dogmática penal de los crímenes de odio. Es decir, si un crimen de odio es derivado también de otros factores, como puede ser la discriminación, y la discriminación sí está tipificada como delito en los códigos penales, en el Código Penal Nacional, pues también hay que analizar estos factores para también saber que deriva de la discriminación, pues este odio irracional que lamentablemente culmina en un homicidio doloso. Entonces, no es un fenómeno que ocurre en ocasiones, sino que ha sido una constante. Estos informes que reportan las organizaciones de la sociedad civil, pues precisamente es lo que nos indican que no son fenómenos aislados en las entidades, sino que ha tenido una permanencia que incluso lamentablemente, que a lo mejor vamos a mezclar un poquito con mi comentario, elementos que tengan que ver con la política, pero pues bueno, lo hemos visto que la extrema derecha, la derecha radical, pues también ha ocupado cargos muy importantes de poder, en donde también, pues por poner nombre y apellido, en el caso reciente de Donald Trump, en el que pues precisamente ha enarbolado estos discursos contra que únicamente señalan como válidas las expresiones de género de hombre y mujer, ¿no? Cisgénero únicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estos líderes políticos precisamente tienen pues esta legitimidad? Pues también legitiman a otras personas que cometan estos delitos contra las personas LGBT. Algunas manifestaciones de estos delitos mayoritariamente es la violencia verbal, le sigue la violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y detenciones injustificadas. Y como lo comentaba de una de las entidades que si bien no tiene tipificado el delito de crimen de odio en su código penal,
y aún así es la entidad con mayor cantidad de transfeminicidios, que es el estado de Guanajuato. Tenemos el caso de Guanajuato un segundo, voy a mover un poquito. De acuerdo con INEGI, el 4.9% de la población en Guanajuato pertenece a la comunidad LGBT, es decir, 228,000 habitantes, que la media incluso nacional es el 5.1. Es decir, en Guanajuato tenemos casi la misma cantidad del porcentaje, perdón, tenemos casi el mismo porcentaje que corresponde a la media nacional. Estamos en el cuarto lugar, me parece, con mayor población de cantidad de comunidad LGBT, de mayor número de habitantes. Y pues bueno, el hecho de que no existan políticas públicas suficientes, sobre todo en materia de seguridad y sobre todo en educación para prevenir la discriminación, lamentablemente pues ocurren estos casos en el que activistas trans, pues principalmente han sido quienes han sido víctimas de homicidios dolosos. En este caso, Divina Jones, quien aparece en la diapositiva, su fotografía, pues ella fue asesinada en Moroleón, en su tienda boutique. Recordemos en Moroleón, una actividad económica principal es la venta de ropa. Entonces ella tenía una boutique en el cual incendiaron su boutique. Posteriormente, pues la asesinaron. Ella tiene otro elemento con el que comparten muchas otras de las víctimas que en el inicio de mi presentación les compartí, que pues ella era también activista y defensora de los derechos humanos de las personas LGBT. La academia también nos dice en las investigaciones que aquellas sociedades patriarcales y autoritarias, como lo es la entidad de Guanajuato, es muy común que también mujeres o grupos en situación de vulnerabilidad sean víctimas y estén expuestas a episodios de violencia. No como como un fenómeno que les ocurrirá al menos una vez en su vida, sino que va a estar presente en muchas otras áreas de su vida, quizá en el ámbito profesional, en el ámbito educativo. En el ámbito educativo principalmente se considera que es una de las causas de diserción escolar de muchas de las personas LGBT, que pues bueno, víctimas de este acoso sistemático, como se le denomina, que se le denomina coloquialmente bullying, pues principalmente es una de las causas de deserción escolar. Esta deserción escolar, pues también le limita o pone las fronteras muy claras para cuáles van a ser las profesiones o las actividades laborales que van a desempeñar. Por eso, no es coincidencia que pues muchas de las víctimas, en este caso en las mujeres trans, pues se dedicaban incluso a la prostitución, al estilismo y algunas otras de estas profesiones que se consideran incluso dentro en la cultura pues como actividades clichés, ¿no? Pero realmente tiene un origen que es derivado del bullying que sufrieron en su educación, pues la deserción pues los deja con una preparación limitada. Hay otro indicador que es de gran preocupación, que tiene que ver con que la esperanza de vida de las mujeres trans ronda entre los 35 años de vida. Entonces, pues esto también es un indicador de que pues es una población que ha sido sumamente violentada sistemáticamente, históricamente. ¿Y qué políticas públicas tenemos? Pues hasta la fecha en la entidad de Guanajuato no existe ni siquiera la tipificación del crimen de odio. Tenemos aquí también que las sociedades patriarcales, de acuerdo a Daros, tienen su fundamento en el concepto denominado machismo, el origen de machismo y subordinaciones de las mujeres, tal como conocemos hoy, hunden
en sus raíces en un proceso civilizatorio. Estas fotografías que vemos en la diapositiva son de un sacerdote influencer, así se autodenomina, en el que subió estas fotografías en su perfil personal durante el mes del orgullo, que pues ustedes saben, tiene su anualidad en el mes de junio. Eh, y bueno, incita con estos letreros que pareciera que pues va dirigido solo a quienes simpatizan con su creencia. Con estos letreros pues únicamente como que arropa estos sentimientos o estas pues agresiones que van en contra de la población LGBT, ¿no? Y pues bueno, aquí en Guanajuato principalmente, pues no es coincidencia entonces que pues si bien estos liderazgos religiosos pues fomenten con estos mensajes el odio y la exclusión, pues que repercute también en las cifras de víctimas de homicidios dolosos. Visible. Bueno, yo les quiero presentar también esta organización no gubernamental que se llama Visible, en donde funciona como un repositorio en el cual pues tú puedes ingresar a esta página si te consideras persona de la comunidad LGBT y registrar si fuiste víctima o atestiguaste algún acto por motivo de orientación sexual. Esta plataforma lo que hace pues ir generando evidencia y generando indicadores que a nivel nacional pues también son muy importantes pues para la generación de la política pública. Que pues bueno, tenemos que en junio del año pasado el Congreso, con ciertas reservas evidentemente, aprobó la ley para las personas de diversidad sexual y de género para el estado de Guanajuato y sus municipios, con el principal objetivo de generar un programa estatal para la diversidad sexual y de género. Sin embargo, ya revisé no solo es el proyecto de ley, sino es la ley tal cual, la ley per se. Es una ley pues con una estructura endeble en el cual pues no ha tenido pues hace 6 meses de su publicación, pues no ha generado este programa estatal que había mencionado que era parte de la promulgación de esta ley. Podemos encontrar en los registros mediáticos del Estado algunos titulares que todavía siguen siendo pues indicadores de que el panorama actual para las personas trans, al menos en Guanajuato, pues sigue siendo muy hostil. Bueno, por mencionar que tan solo en el Congreso, pues existen muchos obstáculos para que se regule a favor de las personas trans, para garantizar algunos de sus derechos. Incluso, como en el siguiente titular, pues no es coincidencia que la propia Procuraduría de Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato ha dictado recomendaciones para que se detengan estos abusos cometidos por policías en contra de mujeres trans, ya que incluso pues no tienen un protocolo pues muy claro de cómo atender, ya sea que la persona trans haya sido pues quien cometió un delito o víctima de un delito, aún así se tienen que garantizar sus derechos. Entonces, se han registrado, se han documentado que por parte de la policía del municipio de León, pues mujeres trans recibieron discriminación y actos hostiles hacia ellas desde su detención. Eh, Tenemos también el caso del asesinato de Carla Valentina Camarena, que también pues durante el año pasado también fue víctima de un crimen de odio. Recientemente tenemos que pues apenas por parte del Congreso eh, se aprobó el reconocimiento de identidad de género. Es decir,
se aprobó que se expidan documentos oficiales en donde se reconozca la identidad de género de las personas con la simple manifestación ante una institución de registro civil para que ello proceda. Como tal, pues en la propia nota lo, perci- lo percibe también de que la resistencia de la bancada panista pues fue también un obstáculo en el que pues también se perciben esta ambigüedad, estas dualidades en donde pues el partido oficialista en la entidad pues no ha concretado pues una política a favor y congruente para las personas LGBT. Tenemos que la reciente electa gobernadora Livia Muñoz pues incluso ha generado una dirección para atender temáticas en torno a la comunidad LGBT, pero aún así, aunque haya sido política estatal, pues bien aún hay obstáculos en donde pues no avanzan muy lento las políticas públicas a favor de la comunidad LGBT. Y pues bueno, recientemente también informes indican que los crímenes de odio en Guanajuato aumentaron del 2023 al 2024 hasta un 50%. Todos estos indicadores pues claramente nos reflejan que el panorama no es alentador y no hay una política pública a favor que garantice el bienestar de las personas LGBT. Bueno, aquí tenemos también por parte de la plataforma que les mencioné, Visible, que forma como un repositorio para hacer estos reportes. Menciona que en el 2024 el estado de Guanajuato regresó 77 agresiones contra personas de la comunidad LGBTI. Del 2017 hasta el 2024 se tiene documentado un total de 322 casos de agresiones. Y bueno, León, Guanajuato es el segundo municipio solo detrás de Guadalajara, con un mayor número de reportes por actos de discriminación y violencia, que si bien, pues, a todas luces se considera que, pues, un municipio que no es tan grande como Guadalajara, pero que le sigue en número de agresiones, pues nos da pues sí, nos permite leer en este dato que pues en Guanajuato, en León, pues sí es un municipio en donde se cometen con una mayor frecuencia estos actos de discriminación y violencia. Finalmente, pues celebro de mi parte como activista también, como estudiosa y como ciudadana y como mexicana, que existan estas organizaciones de la sociedad civil en donde contra toda corriente, contra falta incluso de fondos, pues van todavía con la esperanza de seguir documentando, de seguir siendo plataformas que ofrezcan herramientas útiles para que la comunidad LGBT pues tenga la oportunidad de prepararse también, de saber sus derechos y también que por favor estos informes que las organizaciones de la sociedad civil reportan, pues lleguen al escritorio de estos actores importantes a nivel municipal, a nivel estatal, para que generen política pública y haya un alto a las agresiones contra la comunidad LGBT. Si bien el panorama que hemos visto a nivel mediático, pues hay se ha esbozado un fortalecimiento de la extrema derecha en algunos países, etcétera, que legitiman estos discursos, pues recordemos que esto también es un recordatorio para que no haya un retroceso en los derechos humanos, que no haya un retroceso de lo que por años, recordemos, Stonewall Inn
en donde hubo estas detenciones arbitrarias contra personas LGBT en Nueva York y que marcó el parteaguas de los derechos humanos para personas LGBT, pues recordemos estas personas que dieron su vida, que dedicándola para el fortalecimiento de estos derechos. Pues de mi parte es todo, Neidali, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, estimada licenciada Karen Grisel López Becerra, por su excelente participación. Muchas gracias por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con todos nosotros sobre este interesante tema. A continuación, vamos a darle lectura a los comentarios y a las preguntas que muy amablemente nos ha hecho llegar nuestro amable auditorio. La doctora Sara Berenice Horta Flores nos dice, excelente ponente, saludos desde la Huasteca Potosina. Muchas gracias por sintonizarnos, estimada doctora Sara. Le enviamos también un fuerte abrazo desde el foro de TVLex. Agradecemos también las preguntas que muy amablemente nos ha hecho llegar el maestro Jesús Manuel Orozco y dice así, estimada licenciada. ¿Qué tanto incide la labor de las fiscalías considerando el tema de Guanajuato, donde existió un titular de la fiscalía por 15 años? Y la otra pregunta dice, ¿hay algún ejemplo de alguna entidad de México donde las investigaciones ministeriales se realicen de forma eficaz? Adelante, estimada licenciada, con sus respuestas, por favor. Muchas gracias al maestro Jesús Orozco. Saludo. Gracias por tus preguntas. Y bueno, a manera anecdotaria, respondiendo a la primera pregunta, yo recuerdo durante mi desempeño de labores en la otrora Procuraduría General de Justicia, eh, cuando acudíamos a las conferencias nacionales de Procuración de Justicia, que es donde precisamente se realizan los acuerdos de política criminal, eh, las iniciativas que incluso generaba la Subprocuraduría General de Derechos Humanos para tipificar, para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de personas LGBT, la resistencia era precisamente de este fiscal que durante 15 años hegemónicamente pues que estaba al cargo de la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Y precisamente con este comentario que realizo, pues me queda muy claro que si bien el resto de los titulares de las fiscalías estatales se pronunciaban a favor de estos cambios, de estas reformas, veías una mano alzada en contra de todo ello y era pues del fiscal hegemónico que tuvimos durante estos 15 años. Entonces, nadie me lo contó, yo lo vi, yo estaba presente en estas conferencias nacionales y pues esto precisamente incide en que no haya una investigación con un análisis dogmático de lo que representa este tipo de delitos, en donde incluso también Guanajuato pues no ha generado una política de capacitación a las academias de policías para que pues en sus detenciones y trato con la víctima pues sea conforme un protocolo adecuado de derechos humanos. Precisamente pues vemos que si no se ha permeado dentro de la fiscalía una cultura de derechos humanos a favor de la comunidad LGBT, pues se va a reflejar claramente en el actuar policial, en donde pues la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato pues ya ha dictado hasta 6 recomendaciones para que se conduzcan los elementos policiales sin discriminación y con un trato digno y respetuoso. Entonces, pues bueno, contestando la primera pregunta, estimado Jesús, considero que precisamente desde que este titular, pues durante 15 años no se manifestaba abiertamente en contra de políticas, de una política criminal a favor de la comunidad LGBT dentro de la fiscalía.
pues realmente muy poco esfuerzo y muy pocos resultados íbamos a tener hasta la actualidad, hasta ser la primera entidad con mayor transfeminicidios a nivel nacional. Y respecto a la segunda pregunta, con mucho gusto te comparto indicadores que realizamos durante mi desempeño de labores en la Comisión Técnica para la Transición de Procuraduría a Fiscalía en la Ciudad de México. Realizamos unos estudios con las agencias especializadas para este tipo de delitos, en donde las que mencioné, que era Jalisco, Chihuahua, Puebla, Ciudad de México, en donde pues vimos los indicadores con los cuales pues hay el desempeño de estas fiscalías. Yo pudiera resaltar la Fiscalía de Ciudad de México y la Fiscalía de Jalisco, pero con mucho gusto te puedo compartir estos indicadores para que pues si gustas hacer un análisis de desempeño institucional, con todo gusto los comparto para tu estudio. Pero desde mi percepción y la investigación que hice en su momento, considero que Jalisco y Ciudad de México. Gracias. No sé si hay otra pregunta, Neidali. Por el momento ya son todas, estimada licenciada. Muchas gracias por sus respuestas. También le enviamos un fuerte abrazo al maestro Jesús Manuel Orozco. Gracias por sintonizarnos. Saludamos también cordialmente a la maestra Merly Martínez eh, Lascano, que dice buenas tardes, mis felicitaciones a la ponente, saludos. Y a Valeria Niño, que nos dice muchas gracias, Liz Karen, excelente ponencia. Muchas gracias por sus comentarios, por sus Gracias, preguntas. Valeria Niño. Y seguimos adelante con el desarrollo de este foro, dándole la palabra ahora al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Bienvenido, estimado doctor. Gracias, Neidali. Bueno, pues primero felicitar a Karen. La verdad ha sido una exposición muy amplia, muy profunda. Yo le iba a preguntar, desde luego, referente a la declaración de Donald Trump, ¿verdad? Porque parece ser que hay una contaminación exagerada de su presencia en todo el mundo y que radicalmente ha dicho que solamente existen hombres y mujeres en los Estados Unidos, pues descartando a los demás, ¿no? A pesar de que ya hiciste mención a ello, ¿qué implica que desde el poder más alto de un país se genere una cierta discriminación, una cierta exclusión? ¿Y qué tanto puede repercutir estas afirmaciones en que se generen más crímenes de violencia contra contra este grupo de la población? Gracias, doctor. Así es, en muchos titulares vimos precisamente el rostro preocupado de Donald Trump mientras recibía en la homilía del servicio de inauguración de su inicio de administración, que precisamente la obispa de esa iglesia, me parece es una iglesia cristiana u ortodoxa, pero bueno, precisamente ella apela a la buena fe, a los sentimientos, a la misericordia, para que no haya este miedo, este terror de todas las personas de la comunidad LGBT en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a pasar, doctor Alfonso? La división. Si desde la cúpula de poder se generan este tipo de discursos, pues precisamente va a haber una división. Pero lamentablemente es que quienes ejerzan estos crímenes de odio se van a sentir legitimados porque incluso el titular del Ejecutivo, pues precisamente tiene este tipo de posicionamientos. ¿Qué es lo que, sin irnos muy, muy lejos, y bueno, si bien estábamos hablando caso de Estados Unidos por las posturas radicales conservadoras de Donald Trump, pero si podemos aterrizar y familiarizarnos con otro ejemplo endémico nacional, pues pudiera ser
el discurso y sin tener ninguna posición partidaria, claro, pero un discurso de chairos contra fifís, que ya tuvimos ese discurso también durante el sexenio anterior y que precisamente también generó división, generó discriminación por motivo de raza, por motivo de color de piel, etcétera. Entonces, efectivamente tendríamos que estudiar, la historia nos lo ha dicho, incluso en la comisión de genocidios brutales, como los Hutus y los Tutsi y los Hutus en América, perdón, en Sudán del Sur. Entonces, estas divisiones precisamente lo que hacen es destruir. Em, yo considero que es así como el día de hoy fue una corte, un decreto ejecutivo que Donald Trump firmó al inicio de su administración, ya lo frenó una corte estadounidense, pues muy probablemente muchos de sus decretos pues también van a ir a parar a corte a revisión constitucional, porque precisamente él lo que quiso hacer una entrada triunfal a lo grande, con bambalinas, como le gusta a estos personajes que son pues muy grotescos incluso en sus discursos, en su personalidad, como Elon Musk, etcétera. Entonces, es lo que buscan acaparar, lo mediático, el show. Sin embargo, pues ya una corte constitucional frenó uno de estos decretos, que era eliminar el derecho de la ciudadanía estadounidense por motivo de nacimiento en país estadounidense. Entonces, pues bueno, es de aquí a que una corte frene jurídicamente, con sustento jurídico, uno de estos decretos, pues esperemos que no se extienda y no permee esta cultura de odio, principalmente contra la otredad que está manejando este concepto el presidente de Estados Unidos. Muy bien, y ya nuevamente en México, ¿qué tiene Guanajuato? Porque no solamente hay una serie de crímenes de odio, sino en términos generales es el estado, creo, de acuerdo con las últimas cifras que vi, que más homicidios se generan en el país. Eh, y que es posible, de acuerdo con la estructura actual de las fiscalías, es posible realmente que hagan investigaciones serias, responsables e imparciales o independientes. ¿Están preparados científica y tecnológicamente para perseguir a los delincuentes? ¿Qué tiene Guanajuato en especial para tocar el tema que has desarrollado brillantemente? Agradezco, doctor, su atención para mi exposición, pero bueno, para iniciar, yo considero que una sociedad con una estructura y un arraigo machista y patriarcado precisamente ha expuesto a grupos vulnerables, como precisamente las mujeres o precisamente personas LGBT, los ha expuesto a ser víctimas de actos hostiles, porque ha existido una estructura patriarcal sumamente arraigada en esta entidad. Parte de mis estudios para obtener mi grado de maestra en gestión, desarrollo y gobierno tiene que ver con pues políticas públicas para prevenir violencia de género. Y dentro de mi investigación, pues algo que la sociología nos ha dicho es que a través de los años, pues este panorama de un patriarcalismo arraigado, pues ha también legitimado estas agresiones. Entonces, vamos a partir desde que la atmósfera y la sociedad, pues es machista. Desde ahí vamos a partir, que en Guanajuato tenemos pues sí, estas características de la sociedad que tenemos. Y también otra característica que yo pues he vivido 25 años en esta entidad,
eh, que conozco y que sé y que lamentablemente he visto el deterioro en su seguridad, en donde ya pues formas parte dentro de los chistes de sobremesa de decir que lo que ya en Guanajuato, en tu entidad es letal, ¿no? Como, no gracias si le invito a ciertos amigos a que me visiten a mi estado, porque dicen, no gracias, en tu estado matan. Sí, abiertamente hay un miedo en que en venir a Guanajuato. Y yo creo que podemos sumar también algunos otros perspectivas desde el urbanismo, desde la estudios también que tienen que ver con la expansión no controlada de la economía en el Estado, porque hay un elemento muy particular, un fenómeno interesante que tiene que ver con que muchos de los tanto feminicidios como transfeminicidios han ocurrido en municipios que forman parte del denominado corredor industrial y donde hay esta actividad económica que se descontroló, por así decirlo, que hubo un boom de parques industriales que llegaron y que pues no, con la apertura de estos parques industriales, pues también hubo una afluencia de mano de obra, una gran oferta de mano de obra y hubo una afluencia de personas provenientes de todo el país que pues vinieron a ocupar estos puestos de trabajo y pues prácticamente una entidad que no tiene una estructura fuerte de materia de seguridad, en materia de vialidades, transporte y seguridad, etcétera, pues se ve en el núcleo de la actividad económica en el país, pues prácticamente se va a salir de control, se va a salir de control y van a ocurrir estos índices delictivos en la entidad. Y por eso digo, no es casualidad que si bien en los informes de gobierno estatales, municipales, precisamente uno de los highlights o uno de los titulares que van a resaltar es el crecimiento de la economía, ¿no? Pero ¿qué lleva aparejado que crezca la economía? Sin embargo, no hay políticas públicas de seguridad. Guanajuato, recordemos que de acuerdo ya con la presidenta Claudia Sheinbaum, es uno de los estados en donde se ha reforzado la presencia de Guardia Nacional, así como redadas para detenciones a personas que están vinculadas con el crimen organizado. Entonces, no es una coincidencia que también desde a nivel pues, nacional, la titular del Ejecutivo Nacional, pues precisamente dice, Guanajuato, evidentemente no estás garantizando la seguridad a los habitantes. Entonces, pues ya formamos parte, nosotros, Guanajuato, de una de las entidades que pues nos tienen que echar la mano, ¿no? Porque precisamente estamos en un proceso en donde no se ha declarado el nuevo titular de la Fiscalía. Tenemos una encargada de despacho y muchos de los casos, ahorita que yo soy abogada aquí en el sistema DIF León, y yo hago acompañamiento de asuntos en donde se han visto vulnerados derechos de personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Y tenemos en mi vigilancia de casos que he acompañado pues una inactividad procesal brutal, porque precisamente pues no estamos preparados para esta transición que la hegemonía tuvo durante 15 años. Y esta, con una lectura muy ligera del problema, pero pues sería muy interesante también, con mucho gusto, si yo les puedo compartir algún compañero o compañera que tenga todo el tema de las fiscalías precisamente en Guanajuato, pues también que nos converse un poco más sobre la problemática, doctor. Sí, sería muy interesante. De hecho, yo creo que es un punto que se ha cuestionado de la reforma del Poder Judicial, que no se ha analizado una reforma a las fiscalías, que ahí podríamos decir que surgen muchos problemas en materia penal. Ahora, quise reforzar el punto que has desarrollado en Guanajuato sobre esta situación de odio sistemático, estructural,
para preguntarte cuáles serían pasos preventivos desde tu punto de vista que podrían ser eficaces. Claro. A mí me llama la atención que pudiera existir dentro de los, por ejemplo, dentro de los centros de trabajo, en donde es uno de los espacios en los cuales no hay una visibilidad LGBT precisamente por medio al rechazo, por medio al rezago entre compañeros, entre superiores laborales, pues que existieran estas jornadas de capacitación, que incluso también existiera una certificación en normas oficiales, normas mexicanas, como es la 025 o norma oficial mexicana, la 035, en donde existiera que se genere bienestar dentro de los espacios laborales, que existiera una capacitación permeada en todos los espacios laborales. También que formara parte en las currículas educativas desde la educación básica, en donde únicamente pues se hablan estos temas. Si nos acercamos con el sobrinito de 8 o 10 años y le preguntas de estos temas, vamos a ver con asombro y extrañeza que probablemente se informa más de estos temas en internet que en su aula, Claro. ¿no? Entonces, tengámosle fe a estas generaciones que tienen ya una apertura y una nobleza para ver estos temas, que no los ven con un sesgo de odio, sino con un sesgo, sino con unos lentes, con una visión de igualdad. También se puede prevenir estas actitudes hostiles, pues señalando al agresor, reportando al agresor, y como vimos en este caso emblemático que sucedió en Francia se me fue el apellido, pero el caso de la bueno, de una mujer que fue víctima de violaciones sistemáticas, se me fue su nombre, pero bueno, ahorita lo recuerdo. Pero a mí me encanta una frase que ella esbozó, que es: regresemos la vergüenza al otro lado, regresemos la incomodidad al agresor, regresemos pues esta postura en el cual pues sí señalemos quiénes son los agresores, para que pues no sigan permitiendo que se toleren estos actos, ¿no? Incluso también levantar la voz, levantar la mano cuando en esos pláticas de sobremesa existen insultos homofóbicos hacia alguien y exista la broma inofensiva, no por ponerle diminutivo ito, ita, lo hace menos insultante, ¿no? Es decir, no normalicemos lo que por mucho tiempo fue objeto de burla y fue objeto de ridiculización. Eso podemos hacer nosotros en nuestros círculos cercanos, por ejemplo, doctor. Muy bien, no sé si es Jean Gautun, la persona que dijo eso, Jean Gautun, no recuerdo yo tampoco. La francesa, déjeme ver, se Bueno, llama... no, Sí, no te preocupes. sí, Vamos a terminar. Fíjate que tuvimos aquí a una maestra, la maestra Anita Pérez, y ella nos platicaba de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Defensoría de Derechos Humanos. Ella nos platicaba que en la universidad, en un lugar rural, en una carrera como veterinaria, había una persona transgénero. Y cuando ella supo del ingreso de esta persona, estaba nerviosa. Estaba nerviosa porque decía, le van a hacer bullying, la van a molestar, etcétera. Y llegó después a comentarnos que le dijo eh, esta persona, transgénero, le dijo que el lugar seguro, más seguro que tenía era la universidad, porque ahí nadie la molestaba, ella podía sentirse plenamente, y entonces yo creo que debemos de construir lugares seguros, así que es. independientemente de estos lugares seguros debería ser toda la sociedad.
¿no? Así es. Porque es la primera función que debe realizar el Estado. Aquí el maestro Jesús Manuel Orozco Pulido, no sé si lo conozcas, Así es, gran dice, compañero, gran camarada amigo. sí, se llama Giseli Pelicop. Pericot, sí. Muchas Giselle gracias. Pelicot. Gracias, Eh, Jesús, bueno, para terminar, para puntualizar. sí, Gracias. quiero agradecer la participación en Viernes de Derechos Humanos. La verdad ha sido muy interesante tu exposición. A pesar de que eres muy joven, manejas información muy precisa y ya tienes también una cierta experiencia, por lo que nos has comentado. Y queremos entregarte virtualmente en este momento. Le voy a pedir a la licenciada Neidali que lo ponga en pantalla, un modesto reconocimiento que hace el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Universidad Autónoma de Chiapas y el CONACYT por tu participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos en esta 16ª temporada que tenemos ya más de 4 años, ¿no? Con la conferencia magistral Crímenes de Odio a la Comunidad LGTB en el estado de Guanajuato. ¿Es Guanajuato un lugar seguro para personas pertenecientes a la población de diversidad sexual? Bueno, pues ya la conclusión nos la dio la licenciada Karen Grisel. No, esa es la conclusión, no es un lugar seguro, debe ser un lugar seguro, no solamente Guanajuato, sino todos los estados del país. ¿Cuál sería tu conclusión, estimada Karen, del tema? Gracias, doctor. Pues nada más, a manera anecdotaria también, y un dato que me gusta mucho compartir, y ahorita que usted mencionó las universidades, los espacios estudiantiles como lugares seguros, en la Universidad de Guanajuato existe un colectivo denominado Visibility, quien lleva a cabo una marcha un mes antes del mes del orgullo, lleva a cabo una marcha para los estudiantes antes de que salgan de vacaciones, antes de que regresen a sus comunidades, a sus otros municipios, porque es para darles el derecho de que puedan mostrarse, puedan expresar con orgullo su identidad. Porque cuando regresan a sus municipios, regresan, lamentablemente, a coartar su libertad de expresión. La importancia entonces de las universidades para seguir generando estos espacios seguros, pero que se permeen también en toda la sociedad, doctor. Coincido con usted y muchas gracias. Entonces la respuesta es más educación, ¿no? Totalmente, coincido, Hay un doctor. comentario por ahí todavía que nos han hecho. A ver, Neidali, por favor, ¿nos quieres decir de qué se trata? Sí, doctor, agradecemos los comentarios del maestro Juan José Aguilar Ordóñez que dice, buena tarde, felicidades, interesante tema, saludos a todos. Dice, cierto, ese discurso de división en México, chairos contra fifis, es un discurso de agresión. También nos dice, el derecho a la nacionalidad es tremendamente discriminatorio, su iniciativa de Trump. En Chiapas, durante el sexenio anterior, ni el gobierno estatal ni federal nunca garantizaron la seguridad de Chiapas y finalmente felicita a nuestra ponente. Gracias, estimado maestro Juan José, por sus comentarios. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos pronto. ¿Dónde más? Gracias, Este doctor. Benelec. Gracias, Muchas Naidali. gracias, Grisel. Ha sido un Gracias. honor contar con tu participación. Estoy seguro que nos volveremos a ver pronto. Muchas Con mucho gracias. gusto. Que tenga muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias al auditorio por conectarse. Gracias. Vamos a decirle a Neidali que nos invite a las jornadas, por favor, Neidali, que ya vienen en este mes de febrero. Adelante, por favor. Claro que sí, doctor, pero vamos a agradecer también antes que nada a nuestro auditorio por acompañarnos el día de hoy en el inicio de la 16 temporada de su foro Viernes de Derechos Humanos y a nuestra distinguida ponente, la licenciada Karen Grisel, por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, como ya había comentado el doctor, los invitamos a las 26ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal
y el 26º Congreso Internacional Reformas Judiciales en Latinoamérica, un estudio del impacto en la justicia procesal que se llevará a cabo de forma virtual los días 6 y 7 de febrero del 2025, donde continuaremos abordando temas cruciales y relevantes para la protección y promoción de los derechos humanos. Envíenos un correo para su inscripción a revistaprimerainstancia@gmail.com. Les deseamos un excelente semana y nos vemos aquí en TV. Hasta la próxima.